Bienvenidos y bienvenidas a este canal oficial de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe, Clips, en el que vas a encontrar historias que probablemente no has escuchado. Y si te gustan las historias de terror, ya llegaste a tu lugar. Muchos de nosotros tenemos esa abuelita o ese abuelito o ese familiar que cuando éramos pequeños, su casa era nuestro refugio o nuestra zona en la que nos gustaba estar. Y ese es el claro caso de Julio. A Julio le encantaba estar en la casa de su abuelita Macaria. Los días en la casa de su abuelita Macaria eran aventuras. No había restricción de horario para la televisión. A él le gustaba ver caricaturas, pero le gustaba ver muchas caricaturas y no había ninguna restricción. Su abuelita Macaria no es que fuera una persona irresponsable, es que ya era una persona bastante grande. No era que se lo quisiera quitar de encima, se quedaba dormida. La abuelita Macaria le echaba todas las ganas, pero tenía una batería ya reducida por el cansancio y por los años. Pero ¿sabes qué? También por otro pequeñísimo detalle. Había algo que hacía que la abuelita Macaria en las noches estuviera bien despierta, pero en los días bien dormida. Y esta mujer, te dabas cuenta cuando se dormía, porque utilizaba unos lentes grandes de estos bifocales, que cuando se los ponía, sus ojos se veían enormes, y si la veías desde abajo, se veían como que extrañamente deformados. Era una visión no aterradora, sino muy chistosa, porque cuando ella se quitaba los lentes, sus ojos eran chiquitos. A Julio le encantaba estar con su abuelita. Y abuelita Macaria para acá, abuelita Macaria para allá. Y si estaba en la casa de abuelita Macaria y se quedaba dormida, bueno, él prendía la televisión y se quedaba viendo hasta que la abuelita Macaria se despertaba. Pero una vez que se despertaba la abuelita Macaria, abuelita, cuéntame una historia, abuelita, vamos a tu patio, abuelita, vamos a tu jardín. Y ahí traía a la abuelita arriba y para abajo en lo que podía la abuelita y se volvía a quedar dormida. Pero en las noches Julio no recordaba lo que vivía en casa de su abuela hasta que se transformó en familia nocturna. Y esto lo llevó a hacer preguntas en su familia que lo acaban de dejar absolutamente aterrado. Por las noches en la casa de la abuelita Macaria se escuchaban muchos ruidos. Se escuchaban ruidos a lo lejos de la casa, como si hubiera un tipo de llanto o aullido. Y la abuelita no dejaba pasar ni un solo segundo. Cuando Julio se ponía nervioso y le decía, abuelita, ¿qué es eso que se escucha? Iba y abrazaba al niño y se le llevaba a un cuarto, cerraba las ventanas, cerraba la puerta y se ponía a cantar en voz alta. Y le decía, ya duérmete, mijo, ya duérmete, mijo. Y entonces Julio empezaba a decirle, abuelita, pero se escuchan mucho. Es que son esos ruidos que están afuera. Es un gato que está maullando, hijo. Es un perro que está aullando. Después, abuelita, pero están ladrando muchos perros, pero suena como alguien que llora. No, mijito. Es un perro y es un gato. Ya no estés neciando, mijo. Ya, Julito, póngase a dormir. Y siempre lo tapaba. Le ponía su colchita hasta el cuello. Y después de eso le sacaba uno de los bracitos y empezaba a hacer que siguiera como un signo de la cruz, pero en todo el cuerpo. Y empezaba a decir, bendice esta cama de campo a campo, que no se le arrime ni cosa mala ni cosa de espanto. Solo Dios y el Espíritu Santo. Era la oración que siempre decía la abuelita Macaria ahí antes de que Julio se durmiera. Y esos momentos para Julio eran momentos muy bonitos. Él se quedaba muy dormido y ya. Ahora que es adulto, se da cuenta de algo, que es lo que lo aterra tremendamente. Lo primero es que la abuelita Macaria en las noches sí estaba muy despierta y sus ojos en esos lentes de botella eran enormes y en la noche en ningún momento parecía que tenía sueño. Pero ahora reconoce los gestos. La abuelita Macaria tenía miedo. Solo de niño no lo entendía. Le creía lo que le decía. Pero ahora capta. Cuando me decía la oración y me agarraba la mano, temblaba más que nunca. Cuando me hablaba, su voz era muy temblorosa. Y Julio, ahora escuchando estas historias y escuchando que muchas personas se ponen a preguntar a su alrededor si algo había ocurrido en su infancia, decidió ir a preguntarle a mamá y a papá si conocen algún secreto de aquella casa de la abuelita Macaria que al día de hoy en paz descanse. Y sus papás le dijeron, pues sí, mijo. Cuando se murió tu abuelita la vendimos al día siguiente, no nos pudimos ni esperar. Al día siguiente es un decir. Y entonces él les dijo, ¿pero por qué? Pues porque ahí se aparecía la Llorona, mijo. Tu abuelita nomás no la quería vender porque fue un regalo de tu abuelo, pero se aparecía la Llorona. Cada vez que nosotros queríamos llevarte nos decía, por favor no lo dejen aquí, están poniendo al niño en riesgo. Y ella nos contaba que tú le escuchabas y ella te ponía a decir que eran perros, que eran gatos, pero era la Llorona. Y te cerraba la ventana porque tu abuelita en muchas ocasiones cuando iba hacia la ventana para cerrarla, la veía ahí en el patio. Y esta mujer estaba parada y se venía hacia la ventana. Dice, ¿no te acuerdas que tú muchas veces venías diciendo, mamá, papá,
En la casa de abuelita Macaria me tocan la ventana en la noche, y cuando se acordó Julio, se le fue la sangre al piso. En más de una ocasión, él había estado en presencia de la Llorona, solo no se acordaba, creía que eran gatos y perros, porque la linda abuelita Macaria no quería que su nieto se asustara. Y con esta historia hemos llegado al final de este clip, pero no te preocupes porque va a haber clips para ti toda la semana. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.